Estimados estudiantes, estamos iniciando la unidad 2 con el tema La supervisión de la banca en Costa Rica, de la materia Supervisión Bancaria. El objetivo de aprendizaje es conocer y profundizar sobre la supervisión de la banca en Costa Rica. En el contenido de esta tutoría vamos a mostrar lo que es la supervisión prudencial en Costa Rica y vamos a ver 3 normativas de supervisión relacionadas con suficiencia patrimonial, la situación económica financiera de las entidades y la calificación de deudores. La Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, es un órgano de concentración máxima que, como veíamos en la tutoría anterior, está adscrita al CONACYF, siendo que el artículo 119 de la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, establece que SUGEF ejercerá sus actividades de supervisión y fiscalización sobre todas las entidades que lleven a cabo la intermediación financiera. Entonces, el objetivo general de SUGEF está relacionado con la contribución que puede hacer en la estabilidad, la fortaleza, la eficiencia y la integridad del sistema financiero nacional, con el fin de preservar la confianza de la sociedad y aplicando las potestades asignadas según el ordenamiento jurídico. Asimismo, tiene funciones relacionadas con velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema costarricense financiero, fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades bajo su control, proponer las normas generales y directrices que estime necesarias para promover la estabilidad, la solvencia y la transparencia de las operaciones de las entidades financieras. Esta propuesta de normas se hace al CONACYF. También tiene dentro de sus funciones establecer categorías de intermediarios financieros en función del tipo, el tamaño y el grado de riesgo. Asimismo, tiene dentro de sus objetivos fiscalizar las operaciones de los entes autorizados por el Banco Central para participar en el mercado cambiario. Debe hacer una presentación de informes al CONACYF de las actividades de supervisión y de fiscalización. La SUGEF cuenta con mucha regulación, con muchas normas. Ha emitido a través de los años una serie de normas tendientes al cumplimiento de sus objetivos y sus funciones. Dentro de estas normas encontramos normas relacionadas con el capital, con la liquidez, aspectos contables, temas de gobierno corporativo, normas relacionadas con la cartera de crédito, con la calificación de las entidades, sobre administración integral de riesgos, normas y reglamentos relacionados con fondo de garantía, la divulgación de información, límites de operaciones, mecanismos de resolución, información crediticia de los deudores, autorización de entidades financieras, derivados cambiarios, auditores externos, normas sobre idoneidad de desempeño de los miembros del órgano de dirección y gerencia, temas de supervisión consolidada, la determinación de las entidades de importancia sistémica, normas relacionadas con grupos y conglomerados financieros, aspectos de tecnología e información, otras normas relacionadas con otros riesgos, como los riesgos operativos, de legitimación de capitales, entre otras más. No obstante, en este curso nos vamos a enfocar en 3 de estas normas. La primera es la relacionada o se denomina Acuerdo SUGEF 2422, que tiene por objeto
establecer o marcar el marco sobre el cual la SUGEF va a determinar los grados de normalidad e irregularidad financiera cuando determina debilidades o situaciones importantes que tienen un impacto manifiesto o esperado sobre la estabilidad, la liquidez o la solvencia de una entidad supervisada, con el propósito de que la entidad tome acciones que resuelva de una manera pronta y efectiva para minimizar la pérdida de recursos de terceras personas y reducir la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos. Este reglamento se denomina Reglamento para calificar las entidades financieras supervisadas. La forma en cómo va a hacer la evaluación de una entidad es mediante los siguientes aspectos. Se va a evaluar la calidad del gobierno corporativo, la calidad de la gestión de riesgos, la evaluación de la situación económica financiera, la calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio y el nivel y la calidad del capital base. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en el caso del gobierno corporativo, la evaluación se va a hacer con base en la reglamentación de gobierno corporativo y el reglamento sobre idoneidad de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia. Asimismo, bajo los mejores estándares internacionales. La gestión de riesgo la va a realizar igualmente con la normativa vigente y en consideración de las sanas y prudentes prácticas de gestión de cada uno de los riesgos relevantes que se identifiquen en la entidad. La situación económica financiera lo va a hacer con base en los resultados de estos indicadores: gestión de capital, evaluación de las utilidades, gestión de la liquidez y calidad de los activos. En el caso del cumplimiento legal y regulatorio, lo va a evaluar con base en la función que está determinada para el cumplimiento conforme se establece en el reglamento de gobierno corporativo, así como el cumplimiento de leyes y reglamentos y la regulación sobre el sistema de captura, verificación y entrega de datos a la superintendencia. La calificación de estos aspectos va a definirse en 4 niveles en la escala de 1 a 4, siendo 1 la mejor calificación y 4 la peor calificación. En el caso del capital base, lo va a evaluar con base en los resultados de los siguientes elementos: el resultado del indicador de suficiencia patrimonial, que lo vamos a ver más adelante, los porcentajes de composición mínima del capital base y el resultado del indicador de apalancamiento. La calificación de este ítem va a estar definida en 3 grados de normalidad: normalidad 1, normalidad 2 o normalidad 3, y en 3 grados de irregularidad: irregularidad 1, 2 o 3. Cabe indicar que la evaluación de todos esos aspectos se realiza en el contexto de la naturaleza, complejidad e importancia sistémica y el perfil que tenga cada entidad financiera. ¿Qué sucede una vez que se hacen estas calificaciones? Bueno, la SUGEF, durante su desarrollo de la supervisión, que es basada en riesgos, aplica de manera preventiva diversas acciones para el abordaje de las entidades que presenten problemas o que se estén enfrentando a debilidades que puedan tener un impacto en su estabilidad, en su solvencia o en su liquidez.
lo hace con suficiente anticipación y rigurosidad, perdón, con el objetivo de que en el plazo adecuado prudencial la entidad solvente las debilidades y restablezca o preserve su buen desempeño sin que esa situación transcienda en el, digamos, menoscabo de los derechos de los inversionistas o los depositantes. Asimismo, dependiendo de la gravedad de esta situación, según sean los grados de las situaciones de irregularidad, la SUGEF también podrá activar procesos de audiencia con miembros de junta directiva, con las gerencias, con las auditorías internas. Podrá establecer plazos para corregir esas situaciones y requerirle planes correctivos o de saneamiento u otras medidas precautorias para evitar un mayor deterioro de la solvencia, de la estabilidad y la liquidez de la entidad. Cuando la calificación de la entidad sea irregularidad de grado 3, podrá ordenar la intervención de la entidad, siendo que el interventor a cargo designado podrá hacer una recomendación de un plan de regulación en caso de que sea viable o más bien el mecanismo de resolución que se va a utilizar en caso de que no sea viable, conforme también se ha establecido en la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, que es la Ley 9816. Continuando con las normas que dijimos vamos a ver en esta unidad, tenemos el Acuerdo SUGEF 306, que es el reglamento sobre la suficiencia patrimonial de entidades financieras. El objeto de este reglamento es establecer el cálculo para la suficiencia patrimonial de las entidades financieras. Indica los elementos que conforman el capital base de la entidad, las deducciones que permite hacer esa capital base y la metodología para la medición de las exposiciones a riesgos. Asimismo, establece el nivel mínimo requerido que la entidad debe mantener como capital, conforme la exposición a riesgos que tiene. Para la suficiencia patrimonial se utiliza esta fórmula que se muestra en pantalla. Tenemos en el numerador el capital base y en el denominador los diferentes elementos que se consideran. Tenemos los activos y pasivos contingentes ponderados por riesgo de crédito. Tenemos el requerimiento patrimonial por riesgo operativo, los requerimientos por riesgo de precio, requerimientos por tipo de cambio y con base en cada uno de estos elementos vamos a ir conociendo un poquito de cada uno. En el reglamento se detalla en profundidad qué es lo que se considera para cada uno. En el caso de riesgo de crédito, que son los activos más los pasivos contingentes ponderados por riesgo de crédito, van a ponderarse en diferentes porcentajes, dependiendo del riesgo que representen. Entonces van a haber ponderaciones desde el 0% hasta el 100%. Hay porcentajes adicionales y también se consideran aquellos activos que estén calificados por entidades internacionales como Standard & Poor's, Moody's o Fitch. Y también la ponderación de las operaciones de crédito cubiertas con valores. El riesgo de precio son aquellos requerimientos de capital que componen la cartera de inversiones de valores y los depósitos a plazo
más valores que se han adquirido en recuperación de créditos. Se establece la metodología de valor en riesgo, ¿ver? Y el requerimiento patrimonial es igual al ver calculado al último día de cada mes multiplicado por un factor de corrección de 6. El riesgo operacional, el requerimiento es un 15% de la utilidad operacional bruta ajustada al promedio de los últimos 36 meses. Y igualmente se establece una fórmula para su cálculo. También tenemos un requerimiento por la exposición que hay en moneda extranjera, es decir, por el riesgo cambiario que hay. Y igualmente se presenta una forma de obtener este indicador. Asimismo, el riesgo de precio de liquidación, que utiliza instrumentos sujetos a requerimientos de capital por riesgo de precio, se establece en el artículo 27 cuáles son esos instrumentos y en el artículo 28 se establece el procedimiento que se ha definido para su cálculo. El riesgo de variación en las tasas de interés son los instrumentos sujetos a requerimientos de capital según se establece en el artículo 29. El cálculo del requerimiento de capital por riesgo de variación en las tasas de interés se establece en el artículo 30. Y el requerimiento de capital por riesgo de variación de tasas de interés se establece en el artículo 31. No los detallamos en esta presentación porque son bastantes. Entonces, ustedes pueden hacer la consulta detallada en cada uno de sus artículos. La calificación que se obtiene de la aplicación de estas fórmulas que acabamos de ver es unas categorías de riesgo en las que la entidad va a tener el porcentaje de suficiencia patrimonial. Entonces, aquellas entidades que tengan una suficiencia patrimonial mayor a 10,000 van a tener una categoría de riesgo normal. Las entidades que tengan una suficiencia patrimonial entre el 9 y el 10% están ubicadas en una categoría de riesgo grado 1. Las entidades en grado 2 son aquellas que tengan una suficiencia patrimonial entre el 8 y el 9%. Y las entidades con una suficiencia patrimonial menor al 8% se ubicarán en grado 3. ¿Cómo vamos a obtener la calificación de la entidad? La calificación global es o va a ser definida por aquella que sea mayor entre la suficiencia patrimonial y la que se determine en el acuerdo SUGEF 2422, que es el que acabamos de repasar. Las medidas de saneamiento que se le requieran a la entidad según los grados de inestabilidad financiera que tengan, se van a hacer conforme se establece en el acuerdo SUGEF 2422. Continuando con el último acuerdo que establece en esta unidad 1, que es el reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias. Este acuerdo es el acuerdo CONACYF 1421. Se llama CONACYF y no SUGEF porque abarca a las demás superintendencias. Es decir, tiene un alcance hacia las entidades que son supervisadas por estas otras superintendencias. El objeto de este reglamento es establecer la metodología para cuantificar el riesgo de crédito de las operaciones crediticias o de los deudores y construir las estimaciones correspondientes con el fin de salvaguardar la estabilidad y la solvencia de las entidades supervisadas y de los grupos y conglomerados financieros.
Las disposiciones de este reglamento son aplicables a las entidades que son supervisadas por su jefe, por su PEM, por su GEVAL y por su GESE. El reglamento establece que las entidades tienen que hacer una segmentación de la cartera de crédito. Van a segmentar la cartera de crédito en los siguientes: créditos revolutivos de consumo a personas físicas, créditos para vehículos a personas físicas y personas jurídicas, créditos de consumo regular y créditos para vivienda a personas físicas y personas jurídicas. Esto está en los incisos de la A al D del artículo 5. El inciso E establece una segmentación empresarial en 3 niveles. El empresarial 1, que son aquellos deudores que tienen un saldo superior a 1.000 millones en los últimos 12 meses, que lo han tenido al menos una vez en estos últimos 12 meses. El empresarial 2 son aquellos deudores con saldos superiores a los 500 millones de colones en los últimos 12 meses, al menos que lo hayan tenido una vez. Y el empresarial 3 son las personas físicas, jurídicas y físicas que no están clasificadas en ningún de los segmentos anteriores. El reglamento establece 8 categorías de riesgo, numeradas de la 1 a la 8, siendo la 1 de menor riesgo y 8 la de mayor riesgo. Se van a hacer calificaciones tanto por operaciones crediticias como por deudores. Se va a analizar para los segmentos del empresarial 1 y empresarial 2 la capacidad de pago tanto en el otorgamiento inicial de los créditos como en el seguimiento y control. En los demás segmentos solo se va a hacer este análisis de capacidad de pago en el momento del otorgamiento del crédito. Entonces, en la capacidad de pago se van a analizar la situación financiera, el ingreso neto, los flujos de efectivo esperados, con el fin de identificar que los deudores tienen precisamente esos flujos necesarios para hacerle frente a la deuda. Se va a analizar los antecedentes del deudor y del negocio. Es decir, se va a hacer un análisis de cuál es la historia que ha tenido el deudor, sea persona física, sea persona jurídica, cuál ha sido la trayectoria que ha tenido el negocio en el mercado, cuál es la situación del entorno sectorial de ese negocio para identificar situaciones que puedan afectar el cumplimiento en los pagos. Se va a evaluar también la vulnerabilidad a cambios en las tasas de interés y tipos de cambio y otros factores que la misma entidad financiera pueda considerar necesarios en el análisis de la capacidad de pago. Se va a determinar la capacidad de pago para los segmentos empresarial 1 y 2 en 4 niveles. El nivel 1 relacionado con la capacidad de pago es adecuada, o sea, el deudor sí tiene la capacidad de pago para enfrentarse o para hacerle frente a sus obligaciones. El nivel 2 presenta debilidades leves en la capacidad de pago del deudor. Disculpen. Y nivel 3 que presenta habilidades graves en la capacidad de pago. Y 4 es cuando definitivamente se determina que el deudor no tiene la capacidad de pago. Respecto al comportamiento de pago, este es el comportamiento que ha tenido el deudor de pago histórico en
en el Centro de Información Crediticia de SUGEF, que es el centro donde llega la información de cómo se ha comportado el deudor en el sistema financiero nacional. Se van a establecer 3 niveles. El nivel 1, que es el comportamiento de pago histórico, es bueno, es adecuado, o sea, el deudor ha pagado en las condiciones establecidas por las entidades financieras. El nivel 2, el comportamiento de pago histórico es aceptable, es decir, si ha tenido ciertos atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones, pero que es aceptable. Y un nivel 3, que es cuando el comportamiento de pago histórico es deficiente, o sea, no ha pagado en los términos y condiciones que las entidades han establecido. Ha tenido muchos atrasos o incluso, perdón, ha tenido eh, incumplimientos importantes. La calificación de riesgo se va a definir de acuerdo con los segmentos. La morosidad de la operación y el nivel de comportamiento de pago histórico del deudor se va a considerar para aquellos segmentos que vimos al inicio sobre créditos revolutivos de consumo, créditos para vehículos a personas físicas y jurídicas, créditos de consumo regular, créditos para vivienda a personas físicas y jurídicas, y para el segmento empresarial 3, que son las personas físicas o jurídicas que no están clasificadas en ningún segmento anterior. Siendo que para el segmento empresarial 1 y empresarial 2, además de la morosidad de la operación, el nivel de comportamiento histórico de pago, se va a considerar también el nivel de capacidad de pago. Se va a establecer una tasa de incumplimiento. En el artículo 15 se establece que la entidad debe calcular la estimación específica de cada operación crediticia. Esto es con base en lo que se establece en los artículos siguientes y se ubica de acuerdo con el segmento y las categorías de riesgo esos porcentajes, como se muestra en este cuadro. Asimismo, se permite que haya una aplicación de las garantías sobre el cálculo de las estimaciones crediticias, siempre y cuando se cumplan con ciertos aspectos que se indican en este reglamento. Y finalmente en este reglamento se establece también que las entidades pueden tener sus propias metodologías para construir las estimaciones específicas, siempre y cuando no tengan la no objeción de parte de las respectivas superintendencias que lo supervisa. Estas metodologías deben de estar reflejadas en las políticas de crédito de la entidad y estar debidamente aprobadas por el órgano de dirección. Las metodologías deben considerar el conocimiento del sujeto de crédito, el proyecto de negocio, el ciclo productivo, la naturaleza de las actividades productivas que se van a financiar. Asimismo, la entidad debe contar con procedimientos para validar estas metodologías y al menos cada 2 años estas metodologías internas deben ser evaluadas por parte de un órgano externo. Finalmente, vamos a dar nada más una pincelada de lo que es el modelo de supervisión en Costa Rica. La SUGEF estableció como estrategia a partir del año 2009 la adopción de un enfoque de supervisión basado en riesgos. Este proceso contó con la asistencia técnica de diferentes organismos internacionales e instituciones. En ese momento se capacitó a los equipos supervisores en la aplicación de este nuevo enfoque
Y este enfoque lo que trata es en el análisis prospectivo, continuo e integral de los riesgos asumidos por los supervisados. Con este análisis también se permite determinar, evaluar la naturaleza y el impacto que tienen eventos tanto actuales como futuros sobre el nivel de riesgo que asumen las entidades supervisadas, con el fin de requerir acciones correctivas cuando esto sea necesario. Asimismo, este enfoque promueve el desarrollo de acciones efectivas por parte de las mismas entidades financieras para fortalecer esa gestión que ellos hacen, tanto financiera como de riesgos, como en gobierno corporativo. Se establece en el manual MSU 005 el modelo que aplica SUGEF en la supervisión. Tenemos que para cada entidad financiera se consideran las líneas de negocio significativas y los riesgos inherentes asociados a estas líneas. Tenemos aquí el riesgo inherente asociado a crédito, a mercado, operacional, estratégico. Seguidamente en la matriz se hace una gestión de los riesgos, que es básicamente evaluar la calidad de gobernanza de los riesgos de la entidad en concordancia con estas actividades y los riesgos inherentes que previamente se identificaron, considerando el desempeño del órgano directivo, los comités, la gerencia, la auditoría interna, la gestión de las operaciones, lo que llamamos la primera línea de defensa, las funciones de riesgo, de cumplimiento, el análisis de control interno y se obtiene una valoración del riesgo neto. El supervisor, conforme a la evaluación que hizo y conforme los criterios propios que tiene, puede obtener el riesgo neto. Va a complementar esta evaluación con otros riesgos en materia de prevención del lavado de dinero, riesgos provenientes de los grupos o conglomerados cuando la entidad pertenezca a uno de estos grupos, y finalmente hace una evaluación de la calidad que tiene el capital, las utilidades y la liquidez, y esto le va a permitir crear un perfil de riesgo de cada entidad financiera. Bueno, en general, esto ha sido un extracto del material que vamos a ver en esta unidad número 2. Espero que sea de su provecho. Muchas gracias.